Y buenas tardes y gracias de estar con nosotros de nuevo en su programa de la salud, Dr. Bordenave y su salud. Hoy tengo un programa especial para ustedes. Vamos a hablar sobre las enfermedades de los ojos, ya que es algo que de muchos de los pacientes están padeciendo de diferentes trastornos, glaucoma, catarata y retinopatía diabética, enfermedades asociadas a la diabetes, para nombrar solamente algunos. La incidencia de muchas de estas enfermedades, desgraciadamente, está en aumento. La mayoría sí tienen tratamientos o médicos o quirúrgicos. Y entonces hoy tengo a un invitado muy especial que es un oftalmólogo, es un cirujano muy conocido aquí en Miami, ya que lleva más de 30 años ejerciendo. Tenemos para que nos explique y nos eduque a nosotros un poquitico sobre los diferentes trastornos oculares al doctor Raúl Masvidal. Doctor Masvidal, muchísimas gracias de estar con nosotros. Mucho gusto, muchas gracias por invitarme al programa. Primero que nada, yo quería que usted me hablara sobre las enfermedades más comunes que estamos viendo en la sociedad mientras que las personas envejecen. ¿Pueden hablarnos algo sobre esa enfermedad de los ojos? El tema más frecuente, la enfermedad más frecuente en las personas mayores es la catarata. Y es una cosa que es uno de los factores más importantes que causan ceguera en el mundo entero. Y en realidad hoy en día y en los países de nosotros no hay razón para que las personas pierdan visión por catarata. ¿Y qué cosa es la catarata? La catarata, si podemos mostrar la primera imagen, aquí vemos lo que es un ojo normal, que vemos desde la parte de adelante, que es la córnea y el iris, hasta la parte de atrás de la retina, pero donde ven que dice lens, ese es el lente. El lente se llama lente cristalino porque cuando las personas nacen y son jóvenes es transparente, como un cristal. Ese lente hace que la imagen que uno recibe se enfoca en la retina. ¿Y la retina está en la parte de atrás? La retina es la parte de atrás. Del ojo. Exacto. Bueno, cubre el ojo por dentro, pero la parte central de la retina, que se llama la mácula, que después hablaremos de la mácula, ahí es donde se ve la imagen más nítida. Pero bueno, hablando del lente cristalino, eso hace que la imagen se pueda enfocar en la mácula. A lo largo de la vida, ese lente cristalino se va endureciendo un poquito. Por eso es que la gente cuando llega a los 40 y pico, ese lente ya no tiene tanta movilidad y se pone un poquito duro, y por eso la gente necesitan a veces espejuelos para leer cuando llegan a los 44, 46 años, por ahí. Y mientras más edad tiene, el lente se va poniendo entonces oscuro. Se pone un poquito amarillo primero y después un poquito más oscuro, y ya se llama catarata. Porque ya es un lente que no es cristalino, no es transparente, y mientras más avanza eso, más oscura se pone la visión. La gran mayoría de las cataratas son cataratas de personas mayores, que es esto que te acabo de explicar, y se llama catarata nuclear porque el centro del lente se empieza a poner oscuro primero y se va poniendo más oscuro y más oscuro. En los viejos tiempos se la llamaba catarata senil porque era de personas mayores, ya la palabra senil nadie le gusta, entonces ahora es catarata nuclear. Y es un proceso lento, es un proceso progresivo. Y el problema que está pasando con muchas personas es que se van como acostumbrando a ver primero un poco amarillo y después un poquito más oscuro, y le parece que eso es normal. Y en realidad no hay razón para que tengan esa deficiencia visual. Muchas personas se dan cuenta que no ven bien cuando van a hacer el examen de la licencia de manejar, que le dicen, no, usted no tiene buena visión, pero a ellos les parece que ven bien, porque muchas veces la catarata nuclear les permite ver a ciertas distancias de cerca. O sea, se ponen más luz y siguen leyendo bien, pero en la visión de lejos es cuando más se le impide esto. Entonces, hoy en día no se debe esperar a que esas cataratas se pongan demasiado duras, demasiado oscuras, lo que en los viejos tiempos se le llamaba las cataratas maduras, porque se hace más difícil la cirugía. Y hay una lámina en la televisión que se puede ver comparar. Ajá, este es el lente cristalino, que ahí se va poniendo un poquito más oscuro en el centro. Si podemos ir a la próxima, que se ve un ojo con una catarata. Ahí se ve un dibujo del ojo con una catarata ya oscura. ¿Ves? El lente ya no está cristalino. Y esa opacificación del lente, ese depósito de la nubosidad que hay, ¿qué cosa es ese depósito? ¿En qué consiste? ¿Eso es proteínas? Eso es una proteína. El lente se oxida por factores del ambiente, por factores nutritivos, por factores de deficiencias de vitaminas, de minerales, del fumado influye mucho, el sol, la luz ultravioleta. ¿Y la diabetes tiene algo que ver con las cataratas o no? La diabetes es muy importante en las cataratas. Cuando las personas diabéticas no se controlan bien el azúcar, que le sube, digamos, los niveles en la sangre, le sube a más de 300, 400, eso acumula líquido en el lente cristalino y causa cambios dentro del núcleo que hace que esas cataratas se puedan acelerar. Y de hecho, mira, aquí hay un ojo con una catarata densa.
Ya eso no debería llegar a esa etapa. Y es para esa persona que estamos viendo en pantalla, ¿qué tipo de tratamiento tendría? Eso hay que operarlo. ¿Y la operación es con cirugía con bisturí o radioláser o cómo es que se hace la cirugía? La cirugía de hoy en día, que se hace con bisturí, se abre es una cirugía que se hace más de 3 millones al año en Estados Unidos. Wow. Y quién sabe cuántos millones más, es la que más se hace en las personas de Medicare. Es una cirugía muy segura, muy efectiva, tecnológicamente muy avanzada, muy rápida y bien segura. Claro que es una cirugía, ¿no? Todo tiene riesgo, pero en la gran mayoría de los casos, gracias a Dios, todo el mundo la mayoría de la gente queda bien. Se hace probablemente en 10 a 15 minutos, 20 minutos máximo, si no hay ninguna complicación. Esto que estamos viendo ahí es una herida de 2 milímetros y se introduce un aparato dentro del ojo que se llama facoemulsificador, que tiene ultrasonido. Ese ultrasonido rompe la catarata, hace como una boronilla dentro del ojo y al mismo tiempo va aspirando eso para poder hacer esta cirugía, microcirugía, por esa incisión microscópica. Cuando se limpia bien todo lo que es la catarata, entonces por la misma incisión microscópica de 2 milímetros se inserta un lente intraocular artificial, que le vamos a enseñar ahora aquí cómo es. Ese lente va enrollado, es un material flexible, es un acrílico, en la mayoría de los casos de acrílico, se puede hacer de silicón, pero la mayoría se pone ahora de acrílico, que se enrolla y se abre dentro del ojo. Si ustedes pueden, podemos mostrar aquí esta es una imagen de cómo son los lentes. No sé dónde se puede. Este es como un lente, lo que se inserta. Ese lente se enrolla, se dobla. Claro, este es un modelo grande. Un modelo grande, y eso se abre dentro del ojo y eso queda fijo dentro de lo que uno llama una cápsula, que la cápsula originalmente es lo que envuelve la catarata. En los viejos tiempos se hacía la cirugía grande, que se abría la mitad del ojo, se sacaba todo completo y se ponía un montón de puntos. Hoy en día, con la cirugía microscópica, casi nunca se pone punto. Casi nunca se pone parche, se hace con anestesia tópica en la mayoría de los casos, se hacen inyecciones, solamente goticas de anestesia. El paciente sale de la sala de cirugía, consciente igual que entró, no duele, se le da un café, se le chequea la presión y se va para la casa. Esa es la catarata. Y ahora, glaucoma. ¿Qué me puede hablar de glaucoma? Glaucoma es más serio. Glaucoma es una enfermedad del nervio óptico. Podemos ver en el diagrama que teníamos anterior el nervio óptico, dónde está localizado a nivel del ojo para que las personas puedan entenderlo. Sí, el nervio óptico, allá al final que dice optic y la palabra nervio no sale al final, pero ese es el nervio óptico. ¿Qué función tiene el nervio óptico? El nervio óptico transmite la información que recibe la retina. La retina en realidad es el terminal del nervio óptico. El nervio óptico viene del cerebro y se abre adentro del ojo y es la retina. O sea que la imagen viene por el lente y se proyecta en la retina. La retina es la pantalla. Exacto. La retina es como la cámara. Okay. El lente del ojo le transmite la información, enfoca en la retina. En la retina es como si fuera la película de la cámara. Y el nervio le manda la información al cerebro, que es la computadora. Entonces hay diferentes tipos de glaucoma, tengo entendido. Hay diferentes tipos de glaucoma. El glaucoma más común y más frecuente, que es el que le puede quitar a la persona la visión silenciosamente a través del tiempo, no da síntomas. Es una enfermedad que el nervio se va dañando lentamente. La persona puede perder visión lentamente de afuera hacia adentro. Por eso es importancia que nosotros hacemos examen que se llama perimetría o campo visual, para ver si hay defectos periféricos que no podemos detectar nosotros con el examen o el paciente que no se dé cuenta en su vida diaria. Entonces el paciente va perdiendo visión lentamente. Cuando se da cuenta es porque ya le está empezando a afectar la visión central, o no puede leer, o no ve para los lados, o tiene problemas en caminar en los escalones o algo así. ¿Y el glaucoma es producto de una presión elevada dentro del ojo? Bueno, en los tiempos antiguos, el glaucoma se definía como la presión alta en el ojo. Ya hoy se sabe que es una enfermedad y la presión del ojo es un factor de riesgo para glaucoma. La presión arterial. La presión intraocular. Intraocular. Sí, la presión arterial es otro factor que tomamos en cuenta en otras circunstancias, pero la presión intraocular es un factor de riesgo para glaucoma, y eso es muy importante porque muchas personas pueden tener presión que se considera por encima de los niveles normales y no tener glaucoma. Y otras personas pueden tener presión que se considera dentro de lo normal y tener glaucoma, o un glaucoma que hoy en día se clasifica como glaucoma de presión normal o de baja tensión. Y ahí es donde entran factores que no entendemos bien, que se consideran factores vasculares o
factores genéticos o predisposición genética. ¿Y eso, glaucomas de ángulo cerrado, ángulo abierto? La mayoría de los glaucomas es de ángulo abierto. El ángulo es una estructura que podemos tal vez ver ahí en donde dice trabecular measure abajo. Ahí está el ángulo. El ángulo es una estructura que filtra el líquido que el ojo tiene de adentro hacia las venas, hacia el sistema de drenaje del ojo. Y es localizado en el lente, donde está el lente. Es localizado en las extremidades. Donde se forma un ángulo. Ahí, si usted puede ver, hay un ángulo ahí. En algunos pacientes, ese ángulo, en vez de ser así bien abierto, es muy estrecho y puede cerrarse. Eso es un glaucoma de ángulo estrecho. Eso, si ese ángulo se cierra completamente, se hace un glaucoma agudo, que es una emergencia médica, oftalmológica, que la presión sube y sube y sube, no baja, y es un dolor tremendo que va y la gente sale corriendo y puede perder visión súbitamente. Hoy en día no se ve tanto porque nosotros en los exámenes que hacemos en la oficina podemos detectar si ese ángulo es estrecho suficientemente que tenga el peligro de cerrarse o de hacer un tipo de glaucoma crónico, intermitente, cerrando, etc. Entonces, con los exámenes que podemos hacer, podemos detectar eso y se hace un tratamiento con láser que se llama una iridotomía profiláctica para prevenir que ese ángulo se cierre. Y eso es si es que la presión sigue en aumento, porque hoy día hay muchos pacientes que usan las goticas. Sí, pero bueno, el glaucoma de ángulo estrecho en muchos casos uno puede prevenirlo, porque uno puede tener ese ángulo estrecho con el peligro de cerrarse y tener una presión normal baja. Entonces podemos prevenir que se cierre y prevenir que suba la presión. Y esos pacientes de dos maneras hay que monitorearlo el resto de la vida. En algunos casos hay que usar gotas. ¿Y el tratamiento del ángulo abierto? El tratamiento del ángulo abierto es bajar la presión. Y en la mayoría de los casos se pueden controlar a los pacientes con tratamiento médico con gotas. Hay muchos diferentes tipos de gotas, cada una con sus efectos secundarios. En algunos pacientes, igual que la presión arterial, podemos controlar al paciente con una gota una vez al día y otros pacientes necesitan 2 o 3 gotas diferentes. Si no se controla o no tolera las gotas, entonces se puede hacer tratamientos con láser. Y en últimos casos, si no se controla aún así, existe cirugía para glaucoma, que ya son casos más complicados y la cirugía de glaucoma no es como la cirugía de catarata, que tiene un éxito de casi 100%, sino es una cirugía más complicada, los efectos secundarios de la cirugía, las complicaciones, las molestias en los ojos, son un poco más difíciles. ¿Y los números de estas dos enfermedades, el glaucoma y las cataratas, están en aumento? Están en aumento como todas las enfermedades crónicas porque las personas viven hoy más que antes. Y prevención es sumamente importante, prevención, ya que sí, cuando se hacen los exámenes con usted... Es muy importante, especialmente por lo de glaucoma, porque si la persona tiene catarata suficiente, le va a interferir en algún momento en la visión, como te decía ahorita, si va a hacer la licencia de manejar o está viendo una película y no puede ver bien y la persona que está al lado le dice, ¿no viste eso? Entonces van a chequearse, ¿no? Le interfiere. Pero la persona con glaucoma no tiene síntomas. Y es por eso que nosotros les recomendamos a todos los pacientes que por lo menos 2 veces al año o una vez al año. Los pacientes de 50 en adelante, si son asintomáticos, por lo menos una vez al año deberían Perfecto. chequearse. No se vaya, quédese con nosotros que venimos con el doctor Mas Vidal. Hola amigos, los invitamos a estar en sintonía con el Dr. Bordenave todos los jueves a las 10 de la noche en Pídeme un Consejo con Freddy Castro, la doctora Ana Pando y el Dr. Juan Jiménez en Actualidad Radio 1020 AM. Recuerden, jueves 10 de la noche en Actualidad Radio 1020 en su dial. Yo he sido médico en MCCI por 14 años. Por 11 años. 14 años. Yo he trabajado con los médicos de MCCI por 20 años. 12 años. 6 años. Yo he sido paciente del MCCI por 10 años. 12 años. 11 años. Ven y descubre por qué MCCI se encuentra entre los mejores de la nación en captar y conservar pacientes y médicos. MCCI, todas sus necesidades médicas bajo nuestro techo. Su cuerpo, completo y perfecto. Cada pieza ligada a otra como un gran rompecabezas. Si una pieza se daña, como su hígado, todo su cuerpo se siente caer. Para acabar con esas molestias del hígado, vuelve Metichol. Metichol, original y auténtico. Metichol, el de la cápsula impresa, ahora con su nueva etiqueta. No admita copias.
Exija Metichol. Metichol, el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Sufres de dolores y heridas en los pies? Tenía un problema en este dedo. Juanetes, hongos, pies planos o diabéticos. Trauma, torcidura del pie, torcidura del tobillo. No te preocupes más, que aquí está la solución. Southernmost foot and ankle. La conocida doctora Seldi y su equipo profesional en podiatría te ayudarán a curar por completo todas estas enfermedades. El tratamiento ha funcionado. Con los equipos más avanzados que existen en la tecnología podiátrica, mejoraremos tu vida paso a paso. Si no puedes venir, nosotros vamos a tu casa. Ellos vienen cojeando y salen corriendo. Y estamos de regreso con el doctor Raúl Masvidal, que es un cirujano oftalmólogo aquí en Miami. Antes del comercial estábamos hablando sobre las cataratas, aprendimos bastante de la causa de los tratamientos, al igual que de la glaucoma. Pero otra patología que yo quisiera que el doctor Masvidal nos explicara es sobre la degeneración macular. ¿Usted nos puede hablar sobre esa patología, por favor? La degeneración macular es una enfermedad también como lo explica el mismo nombre, una degenerativa de la retina. La retina, como estamos viendo aquí, es la parte de adentro del ojo, y la mácula es la parte central de la retina. Y es la parte más importante de la visión, porque ahí es donde se ve la visión que usted está utilizando el 99% del tiempo. O sea que la mácula es una área en el fondo del ojo que se puede ver en pantalla. Sí. ¿Y qué es la función de la mácula? Como que afina... Ahí están concentrados todas la mayoría de las células nerviosas, de los axones, de los conos y los rotten cones que están concentrados ahí, que llevan la información que usted recibe cuando como hablamos con lo de la catarata, que enfoca, ahí es donde enfoca en la mácula. Y ahí es donde usted ve el detalle de todo, de la lectura, de lo que está viendo, de la costura, el 99.9% de la visión que usted utiliza está en la mácula. Si usted pierde la mácula, o hay degeneración por cualquier razón, o agujeros en la mácula, o lo que sea, pierde la visión central. ¿Y por qué alguien va perdiendo la mácula? ¿Degeneración? ¿Es por edad? Hay factores genéticos y hay factores degenerativos del ambiente. Los factores genéticos, obviamente, uno no los puede eliminar, y eso se ve, hay ciertos estudios que están haciéndose que se ve que hay familias enteras y factores genéticos que las personas van a tener degeneración de la mácula en un futuro, pero hay factores ambientales como son, el peor de todos es el fumado, la luz ultravioleta del sol y la desnutrición, la falta de antioxidantes. Esos son factores que se han visto que con la edad van desgastando las células, la función de estas células se va destruyendo, y entonces las personas van perdiendo esa visión central. Y primero van dándose cuenta porque tienen dificultad leyendo, o las letras y lo que están, la costura, lo que están haciendo, lo ven distorsionado. En la mayoría de los casos, los pacientes cuando van al médico de los ojos y se le hace el diagnóstico, la mayoría es una cosa que se llama degeneración macular seca, que lo tratamos con antioxidantes, lo tratamos con un complejo de vitaminas y minerales y omega 3, etcétera, que se ha visto en los últimos 10 o 12 años de estudios, que son factores que no es que necesariamente detienen, pero que atrasan el proceso degenerativo, y en algunos casos inclusive les mejora la visión. ¿Y ese tratamiento es basado en gotas o es en pastillas para tomar? Pastillas para tomar, sí. Hay ciertos complejos de vitaminas y minerales que se han comprobado que ayudan a este proceso degenerativo, a detenerlo o a detener un poco el proceso degenerativo. Hay otro tipo de degeneración macular, que es la degeneración macular húmeda. Estos es cuando se forman vasos sanguíneos anormales debajo de la retina, en una capa debajo de la retina que se llama la coroide, y entonces eso puede ser degenerarse de la parte de la degeneración seca a la húmeda, o puede presentarse la húmeda como primera indicio, por primera presentación. Esa degeneración de la húmeda es devastadora porque le quita la visión muy rápidamente a la persona, y hay sangrado, y hay inflamación, y hay edema de la mácula. Esto lo tratamos, en los viejos tiempos no se trataba, la gente cuando tenía degeneración consangrante no había mucho que hacerle. A través del tiempo se empezaron a hacer tratamientos con láseres que a veces funcionaban y a veces no. En los últimos años se han
han habido tratamientos que han funcionado bastante bien con factores que se inyectan. Eso lo hacen los especialistas de retina. Hoy en día como la medicina, inclusive la cardiología, está subespecializada. Dentro de la oftalmología tenemos los especialistas de retina que se dedican solo a estos problemas y entonces ellos inyectan en el vitrio, dentro del ojo, una sustancia antivascular que mejora la degeneración húmeda. No la curan y en muchos casos hay que hacer los tratamientos de esta inyección, a veces mensualmente, hasta que haya un proceso que uno pueda ver que se estabiliza. Y después se sigue el paciente haciéndole exámenes periódicamente y a veces hay que repetir estas inyecciones cada cierto número de tiempo. Es bien difícil para los pacientes, las personas mayores, cuando esto les sucede, porque en realidad tienen que cambiar su estilo de vida completamente. No pueden manejar, no pueden leer. En muchos casos lleva a la depresión, etcétera, ¿no? Y la sintomatología, de nuevo, de la degeneración macular varía dependiendo del tipo de degeneración, puede ser súbita, si es de la húmeda, que hay un sangrado de repente, o puede ser lentamente por la degeneración seca que va progresando. Así que los factores nutricionales son importantes en la degeneración macular. Importantísimos. Otra razón por la cual deberían estar comiendo más saludable los pacientes que tanto se les dice. Sí, todos los verdes, la espinaca, el brócoli. La gente piensa que la zanahoria, ¿no? Todo el mundo dice, como mucha zanahoria, ¿no? La zanahoria es un factor, pero las espinacas, el brócoli, todas las cosas verdes, amarillos, el maíz, todos esos tipos tienen que comer mucha fruta, muchos vegetales. Porque tienen los pigmentos que necesita la mácula, la santeína, la luteína. Todas las vitaminas, los fitonutrientes que se le dicen, mientras diferentes colores de los vegetales, cada uno son de diferentes colores porque tienen diferentes vitaminas, micronutrientes saludables, y por eso uno de los mejores tratamientos médicos para prevención, no solamente de cardiovascular, apoplejía, diabetes, pero para los ojos, es una dieta rica en antioxidantes. Y la mejor forma de consumir antioxidantes no es en la forma de tabletas, sino es en la forma de vegetales frescos. Ya que estamos hablando de la nutrición... Y el fumado es importantísimo, hay que dejar de fumar, porque eso influye muchísimo, no solamente en la mácula, sino en el lente cristalino y en el sistema cardiovascular, ni hablar. La mayoría de las personas sabemos que hay relación entre el cigarrillo y cáncer del pulmón, de la vejiga, enfermedades cardiovasculares, pero también impacta un tremendo efecto en la vista de las pacientes. Y una vez que se va a la vista, se queda cieguito. Pero que estábamos hablando de la nutrición, vamos a hablar un poquitico sobre algo que es muy importante para mí y que voy a dedicar diferentes programas sobre la diabetes, que es la retinopatía diabética. Yo estuve leyendo un artículo que dice que en unos estudios que se hicieron comparando la incidencia entre 1999 al 2002 a la incidencia que hubo en el 2005 al 2008, hubo un aumento de 21% en la incapacidad visual que se está viendo debido a la retinopatía diabética, porque solamente no es necesario que seas diabético, pero personas que tienen el síndrome metabólico, que son gorditos, que tienen niveles de insulina corporales altos, aunque no tengan diabetes, ya esas personas están desarrollando los cambios que pueden producir a una diabetes, a una retinopatía diabética. Por favor, explíquenos qué es una retinopatía diabética, la importancia que tiene. La retinopatía diabética, como la diabetes que afecta a todos los otros órganos, sabemos que la diabetes debilita el endotelio de los vasos sanguíneos, y especialmente en la microcirculación, que es especialmente en el ojo. Entonces, cuando esos vasos sanguíneos se debilitan por la diabetes, las paredes se debilitan y deja penetrar a través de esas paredes. Hay varias cosas que pueden pasar, el plasma, el suero. Y entonces ese suero se deposita en la retina, específicamente en la mácula la mayor parte del tiempo. Y entonces al depositarse ese suero se hincha la mácula y hay un edema macular diabético. Y la gente pierde visión. Eso hay que tratarlo con láser, etc. Otra cosa que puede pasar es que por la misma debilidad de las paredes causadas por la diabetes se hacen microaneurismas. Y esos microaneurismas se hacen como unos globitos, unas burbujitas a lo largo de las paredes que rompen y sangran. Y eso es dentro del ojo en sí, en el fondo del ojo, ¿dónde sucede dentro del ojo, sí, en la retina. Y esto ustedes lo pueden ver muchas veces con el fondo de ojo. Lo vemos. Y muchas veces estos cambios se ven antes de que el paciente tenga síntomas. Y eso es importantísimo, por eso la importancia que uno hace el énfasis en los pacientes diabéticos de chequearse los ojos, y por eso los médicos generales les dicen a los pacientes,
o deberían decirle, ya se chequeó los ojos, ya se chequeó los ojos, porque el paciente no va si no tiene síntomas, pero una vez que pierde visión es bien difícil recuperar esa visión. En cambio, si uno ve que hay retinopatía diabética que le puede proporcionar pérdida de visión, se puede tratar la mayor parte del tiempo con láser, sellar microaneurismas que estén, ¿cómo se dice? Leaking, que estén goteando, que estén dejando salir sangre o dejando salir suero, se pueden sellar con el láser y entonces uno puede hacerle énfasis al paciente en el control de la diabetes, no solamente de la diabetes, el control estricto de todo el sistema circulatorio, como tú mismo has dicho, el síndrome de metabolismo, tiene que controlar bien la presión arterial, el colesterol, los triglicéridos, etcétera. Entonces puede haber personas que están padeciendo de una retinopatía diabética, pero que no tienen ninguna afectación en la visión. Que no se den cuenta todavía. Ese es el peligro que hay. Porque se puede detectar un problema de retinopatía diabética muchísimos antes de que la persona empiece a tener... de que tenga síntomas. Y por eso es que es tan importante de que todas esas personas que son diabéticos, que son a lo mejor un poco sobrepasados de peso, que tengan los índices del azúcar elevados, de chequearse los ojos, porque otra vez es la prevención. Y para tratar de controlar esto, en adición a la lasers, es nutrición. Nutrición, control del azúcar, control de la presión arterial, de los triglicéridos, el colesterol, todas esas cosas. Perfecto, así que cualquier persona que nos esté viendo que es diabético, por favor, hable con sus doctores. Hoy día, la mayoría de los médicos de cabecera saben y mandan al paciente no solamente a verse con el oftalmólogo, sino también con el podiatra, el especialista de los pies, porque también puede afectar los nervios pequeñitos de los pies, se pueden quemar sin darse cuenta, porque las terminaciones nerviosas se afectan debido a ese nivel de azúcar prolongado que ha habido y los daños a los tejidos. Muy importante, pero depende de usted, de los pacientes. Puede ser que muchos pacientes... Y eso que tú acabas de decir es importantísimo, porque lo que uno ve en los ojos es lo que está pasando en el resto del organismo. A nivel sistémico. Exactamente, en los riñones, en los pulmones, en los pies, en todo. Y muchas veces son los oftalmólogos o los médicos de cabecera que le hacen análisis de sangre para ver el orine cómo están y ven algunos cambios que a lo mejor usted no siente. Entonces cuando nosotros recomendamos que vayan a ver a un especialista, a lo mejor los pacientes no quieren porque me siento bien, ¿para qué tengo que ir? Perder tiempo por gusto, pero no, se le hace para que usted trate de prevenir complicaciones potenciales. Así que no sé si querrás decir algo más, cómo pueden localizar los pacientes a usted si quieren hacerle alguna consulta, hablar con usted. Bueno, lo importante es que tengan que consulte con su médico primario y su médico de cabecera y que su médico le recomiende a un oftalmólogo que sea de confianza de él y que tenga buena comunicación con él, porque a mí cuando el médico primario me manda a los pacientes, especialmente los diabéticos, yo siempre le mando un reporte, una nota o algo, le digo cómo está ese paciente y les recomiendo que venga a verse una vez al año si no tiene ningún problema, o si tiene algún problema ya le digo venga en 3 meses o en 6 meses, y yo le hago énfasis en el paciente que el paciente tiene que tener mucho interés en su propio control. Por eso yo le digo a todos la dieta, el A1C, etcétera, ¿no? Muy importante. Pues muchísimas gracias, doctor Masvidal. He aprendido bastante y a ustedes espero que haya aprendido bastante, que este programa le haya servido. Por favor, cuídense los ojos, que es lo único que usted tiene para poder ver este mundo tan precioso que hay. Si no son diabéticos, precisamente más todavía deberían seguirle las recomendaciones de sus doctores y recuerde siempre la importancia que tiene la nutrición. Así que nos dejamos por el día de hoy. Nos vemos la semana que viene. Que se mantengan saludables. Muy buenas tardes.